Muy buenos días, compañeros y profesora. En el día de hoy venimos a hablarles sobre el proyecto titulado Desarrollo de medios de cultivo a partir de desechos industriales del área metropolitana de Bucaramanga, un proyecto que se encuentra en el marco del trabajo de investigación para la asignatura Introducción a la Biotecnología. En dicho trabajo de investigación nos instó a como estudiantes buscar alternativas de negocio y emprendimiento de productos biotecnológicos basados en los conocimientos adquiridos en la asignatura Introducción a la Biotecnología de la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander. Mi grupo está conformado por Sandra Paola Gómez Ortiz y quien les habla Luis Eduardo Acuña García. Como primera medida, les voy a hablar brevemente sobre los medios de cultivo. En general son sustancias o mezclas de sustancias que promueven el crecimiento y supervivencia de un microorganismo. Esencialmente son sustratos en los cuales un cultivo, llamémoslo cultivo celular, viral, bacteriano o micótico, puede desarrollarse y prosperar. Para este fin, los medios de cultivo deben cumplir con los requerimientos nutricionales y metabólicos del microorganismo que estamos en estudio. Los medios de cultivo se formulan con relación al microorganismo y a las necesidades que deben cumplir. No ajustamos el metabolismo de nuestro microorganismo al medio de cultivo, sino que buscamos un medio de cultivo que pueda cumplir con las necesidades básicas metabólicas de nuestro microorganismo. Para este fin, los medios de cultivo deben proporcionar una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, fosfatos inorgánicos, azufre, metales en cantidad traza, agua y vitaminas. Los medios de cultivo deben ser diseñados para recrear condiciones similares al ambiente en el cual los microorganismos o células crecen y prosperan. En este orden de ideas se puede recordar que los primeros medios de cultivos utilizados, por ejemplo, por Luis Pasteur, en esencia fueron estos, sustratos como trozos de carne, mendrujos de pan o queso, que fueron los primeros medios de crecimiento empleados para analizar hongos, levaduras y algunas bacterias. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los medios de cultivos actualmente deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos que nos permitan obtener cultivos puros de nuestro organismo, que nos permitan hacer crecer y contar células microbianas de ser necesario, y finalmente cultivar organismos específicos si este es el fin. Ahora, compañeros, les voy a hablar muy brevemente sobre la clasificación de los medios de cultivo. Sencillamente los podríamos clasificar por el estado en el que están. Pueden ser líquidos, como por ejemplo los caldos de Luria bertani, que son muy utilizados para el rápido crecimiento de microorganismos, o sólidos, que son mayormente usados para hacer conteo en placa, preservar microorganismos o replicar cultivos. Según la composición, entonces tendremos medios simples, que son los más ampliamente utilizados para una gran gama de microorganismos. No son medios específicos y podríamos referirnos a ellos como los caballos de guerra del laboratorio de microbiología. En ellos podemos replicar muchos microorganismos y tenemos ejemplos como el medio VHI o el medio TSB, en los que las fuentes de carbono y nitrógeno usualmente son proteína animal o vegetal hidrolizada. Luego podemos hablar de los medios complejos, que son medios que atienden necesidades específicas de crecimiento, como por ejemplo el agar de sangre utilizado para los cultivos de la bacteria de gonorrea, los medios sintéticos, que son medios que conocemos exactamente la composición y son formulados a partir de sustancias sintetizadas, no vienen de fuentes naturales. También podemos clasificarlos según la necesidad del microorganismo. En ellos podemos encontrar los medios suplementados que atienden necesidades adicionales que tengan los microorganismos, como por ejemplo las sales marinas cuando estamos trabajando con bacterias oceánicas o factores de crecimiento u hormonas vegetales cuando estamos trabajando con cultivos de plantas. Los medios selectivos nos permiten hacer crecer solo ciertos microorganismos. Aquí encontramos el ejemplo de los medios con antibióticos que se utilizan en el crecimiento de microorganismos recombinantes.
y los medios diferenciados que tienen sustancias que permiten identificar microorganismos como indicadores ácido-base, como el rojo de fenol o el azul de metileno. Luego tenemos los medios de transporte que pueden responder a necesidades de organismos muy sensibles. Aquí encontramos, por ejemplo, los medios utilizados para preservar pipetas de semen y finalmente los medios anaeróbicos que atienden la necesidad metabólica de bacterias y microorganismos anaeróbicos. Ahora les voy a hablar un poco y a grandes rasgos de la composición de los medios de cultivo. Teniendo en cuenta que el medio de cultivo que queremos desarrollar en este proyecto es un medio de cultivo simple, buscamos hablarles a grandes rasgos de los principales requerimientos que estos medios tienen. Primero necesitamos una fuente de nitrógeno, esto para formar los aminoácidos que componen las proteínas de nuestro microorganismo. La fuente de nitrógeno puede ser proteína hidrolizada de soya, la que conocemos normalmente como triptona, colágeno hidrolizado, proteína animal hidrolizada, esta la conocemos como peptona, sales de amonio, de urea o nitratos. Generalmente la fuente de nitrógeno es el componente más caro de los medios de cultivo y es lo que encarece más los costos. La fuente de carbono usualmente en los medios de combate, como les expliqué, es glucosa. Pueden ser carbohidratos sencillos también, como la galactosa, la fructosa o la maltosa, o pueden ser carbohidratos un poco más complejos como el glicerol o el almidón. Finalmente, vamos a necesitar fosfatos, azufre y otros factores de crecimiento importantes para macromoléculas como el ADN, o algunas proteínas que tienen muchos residuos de cisteína en su estructura. Entonces, para ello vamos a necesitar sales inorgánicas. Una fuente posible de estas sales también pueden ser los extractos de levadura. Necesitamos también reguladores de pH, entre otras cosas, para que mantengan el potencial de la membrana celular y ésta no se lise en nuestro cultivo. Y fosfatos. Teniendo en cuenta entonces lo que les mencioné sobre la formulación de los medios de cultivo, los productos que queremos en este trabajo como tal generar es primero la formación de un medio de cultivo simple, sólido, en presentación de polvo, elaborado con desechos provenientes de plantas de sacrificio y harineras en el área metropolitana como fuente de nitrógeno y carbono, y una formulación de un medio simple, líquido, en presentación de botella, elaborado con desechos provenientes de plazas de mercado y restaurantes del área metropolitana como fuente de nitrógeno y carbono. Aquí es bueno recalcar que Bucaramanga tiene una considerable industria harinera, más específicamente en el área metropolitana de Girón, y también tenemos el frigorífico Vijagual, en el cual normalmente los administradores del frigorífico le pagan a empresas para que se deshagan de los desechos que ellos no utilizan. ¿Cuáles son estos desechos? Carnaza, huesos, cuero, cuernos y pezuñas de los animales, los cuales pueden ser tratados con ácido y obtener algún beneficio, en vez de lo que únicamente la mayoría de las empresas del área metropolitana hacen es neutralizar estos contaminantes o vender la harina de hueso. Con respecto a los antecedentes de formulaciones de medios de cultivo a partir de fuentes de carbono y nitrógeno basadas en el reciclaje de materias primas de otras industrias, les queremos mostrar varias investigaciones que se han dedicado a formular medios de cultivo con desechos de otras industrias. Acá los autores han sido muy enfáticos y ellos quieren hacer saber que las materias que ellos utilizan son materias que han perdido su valor comercial, más no su valor nutricional. Por ejemplo, en la investigación de Fernández y compañía del 2009, se propuso la preparación de un medio sólido a partir de harina de frijol rojo endurecido. Muchos frijoles que se quedan por mucho tiempo en graneros se vuelven muy duros como para ser cocinados
por lo que pierden su valor comercial, pero no han perdido su valor nutricional. En este sentido, ellos elaboraron un sustituto de bajo precio del extracto de levadura y la peptona para medios líquidos y sólidos a partir de la harina de estos frijoles duros, y lograron buenos crecimientos para microorganismos como el hongo Aspergillus, las bacterias E. coli, Bacillus cereus y Klebsiella, y el hongo Saccharomyces. En Turquía, un país que se caracteriza por tener un buen mercado de carne de cordero, Basarane y Seth propusieron una investigación en la que a partir de hidrolizados ácidos de cuernos de cordero sustituyeron la peptona en medios de cultivo. Ellos plantearon una formulación adicional con glucosa, un tampón de fosfatos y sales de hierro y calcio, y lograron cultivos de microorganismos como E. coli, Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus niger. En 1994 en México se da un antecedente interesante también, y es a partir de desechos de industrias harineras, específicamente de harina de pescado, harina de sorgo, harina de soya y pastas de cocina gamesa. Estas harinas son las que encontramos normalmente en concentrados de animales, pero que por mucho tiempo de almacenamiento se pierden sus propiedades comerciales, pero más no sus valores nutricionales. Esta formulación la hicieron con sulfato de magnesio, sulfato de zinc, sulfato de manganeso y carbonato de calcio, y lograron el crecimiento del cultivo de este bacilo. En el 2013, Chalmers y compañía lograron la formulación de un medio líquido a partir de desechos de lechuga, papa, carne cocida, pieles de tomate, cáscaras de huevo y cáscaras de calabaza provenientes de plazas de mercado. Ellos lograron la producción mediante la filtración de los extractos de estos desechos, y lograron crecimientos considerables del Lactobacillus enterococcus, Staphylococcus, Salmonella y el hongo Saccharomyces, por lo que el empleo de materias primas recicladas como fuente de carbono, como fuente de nitrógeno o como otros suplementos para los medios de cultivos no es algo del otro mundo. Se ha utilizado, y los trabajos que vemos acá han presentado porcentajes de crecimiento en términos de unidades formadoras de colonias muy similares a formulaciones comerciales disponibles en el mercado. A continuación, mi compañera Sandra les va a hablar un poco sobre las necesidades del mercado de medios de cultivo en el país y sobre las oportunidades de negocio, pues como ya les mencioné anteriormente, ah, somos un país que genera considerables desechos de industria alimenticia, y Bucaramanga tiene una situación particular porque tenemos bastantes industrias relacionadas con la generación de desechos que pueden ser utilizados para la formulación de medios de cultivo. Es imprescindible la creación de nuevas formulaciones de medios de cultivo que permitan la recuperación, aislamiento y estudios de cepas de interés de menor costo. Muchos de los medios de cultivos que se encuentran disponibles en el mercado presentan valores altos comerciales, por lo cual es necesario buscar alternativas que sean económicas y que provean características nutritivas y metabólicas similares a las de los medios comerciales, y que permitan la promoción del crecimiento de los diferentes tipos de microorganismos. En América Latina, la Organización Mundial de la Salud ha encontrado vulnerabilidades en los sistemas de diagnóstico microbiológico, dentro de los cuales se encuentran los sobrecostos por cuenta de la importación de insumos de laboratorio tan básicos como los medios de cultivo en polvo, por lo que han instado en el desarrollo de empresas e industrias que puedan suplir esta necesidad.
En el mundo se desperdician anualmente aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos desde la producción hasta el nivel doméstico, y en Colombia se desperdician más de 9.76 millones de toneladas de alimentos al año. Estos desperdicios alimentarios se generan comúnmente en procesos agrícolas, agropecuarios y urbanos, como las plazas de mercado, en los que se incluyen desechos de plantas que contienen principalmente cáscaras, tallos, semillas, salvado, pulpas, residuos, entre otros. Y los desechos de animales, que incluyen desechos de cría de animales, procesamientos de lácteos, mariscos y desechos de matanza. Estos desechos agroindustriales y domésticos son enormes fuentes de proteínas y nutrientes, y generalmente son arrojados en vertederos o se queman, lo que genera graves problemas ambientales y de salud, así como también una crisis económica bastante alta. Es por esto que el uso de estos desechos son una buena alternativa como materia prima en la preparación de medios de cultivo de origen natural, ya que contienen los nutrientes necesarios que permiten el crecimiento de un sinnúmero de microorganismos dentro de los medios de cultivo. A la vez que se bajaría el costo de producción, se disminuiría de manera eficiente el contenido de desechos y por tanto reduciría los problemas ambientales y de salud. Los medios de cultivo son indispensables en el laboratorio de microbiología en distintas áreas e industrias, como por ejemplo en el área clínica para la detección de microorganismos patógenos, en la industria farmacéutica y biotecnológica para el cultivo de microorganismos productores de metabolitos, en la industria alimentaria para el cultivo de microorganismos productores de sustancias nutritivas, en la industria cosmética para el control de calidad, en el control del medio ambiente y para estudios e investigaciones dirigidos hacia el conocimiento de la flora microbiana. Ahora les voy a hablar, compañeros y profesoras, de los protocolos para la formulación de los medios de cultivo. Aquí es necesario mencionar que tomamos protocolos que han sido publicados por la industria o en artículos y los adaptamos para las materias primas que pueden ser conseguidas en el área metropolitana de Bucaramanga y también con procesos industriales que pueden ser llevados a cabo en la ciudad. Les voy a hablar primero del protocolo que planteamos para la producción del medio sólido, en específico primero la obtención de la fuente de nitrógeno. Entonces, lo primero es el tratamiento de las materias primas, que son desperdicios de plantas de sacrificio y harineras, que normalmente pagan otras empresas para que se deshagan de estos desechos. Lo primero es un lavado con agua destilada, posteriormente un secado por 24 horas a 100 grados centígrados.
Una vez el material está completamente seco, se tritura en un molino de bolas a 150 rpm a 100 grados centígrados hasta la obtención de un polvo fino que posteriormente va a ser digestado con HCl6 normal. Esta digestión se lleva a cabo 24 horas a 80 grados centígrados. Finalmente, la digestión se termina con una incubación en agua desionizada por 1 hora a 130 grados centígrados. Esto en orden de romper las proteínas más complejas y extraer los aminoácidos y los péptidos de la matriz ósea que estamos tratando. Como antes empleamos un tratamiento de hidrólisis ácida para las proteínas, necesitamos neutralizar el exceso de ácido con NaOH10 normal hasta llegar a un pH 7. Como no queremos la formación excesiva de sales, se recomienda una rotoevaporación hasta obtener lo que se llama una torta húmeda, que es más o menos una masilla de esta harina. Esta masilla puede ser filtrada para remover el material particulado grande, es decir, los fragmentos de huesito que el molino no alcanzó a remover, a través de un filtro metálico, un tamiz de 11 micrómetros. Después de eso viene la obtención del filtrado y su conservación y el autoclavado a 121 grados durante 15 minutos. Después de esto, este filtrado ya esterilizado se evapora hasta sequedad y aquí se obtiene la fuente de nitrógeno, que va a ser el sustituto a la peptona y a la triptona de bajo costo. Aquí tal vez parezca que a partir de la materia prima no se puede llegar a obtener mucho sustituto de peptona y triptona, pero los trabajos en los que nos basamos, los protocolos mencionan buenos rendimientos. Se menciona que 35 gramos de materia inicial, es decir, los huesos que utilizaron, se pueden llegar a obtener 30 gramos de fuente de nitrógeno ya terminada. Una vez la fuente de nitrógeno está lista, procedemos a formular el medio y a terminarlo. Entonces, a la fuente de nitrógeno le vamos a agregar 27,5 gramos por litro de extracto de tejido animal y vegetal, 2 gramos por litro de glucosa, 5 gramos por litro de NaCl, 2,5 gramos por litro de fosfato disódico y 15 gramos por litro de agar. Aquí es necesario mencionar que estos gramos por litro son ya en la preparación final del medio que se piensan estos porcentajes y estas formulaciones vienen recomendadas a partir de la norma ISO 6888 que da los lineamientos para la formulación de medios tipo BHI pero generados a partir de fuentes de nitrógenos alternativas. Después de adicionar las otras sustancias, aparte de la fuente de nitrógeno, la mezcla se homogeniza y se hace una esterilización final con radiación ultravioleta. Finalmente tenemos el empacado y el embalaje del producto. Ahora les voy a hablar sobre el protocolo que diseñamos para la producción de un medio líquido listo para el cultivo de bacterias y hongos. La materia prima que utilizamos en este caso son desperdicios provenientes de plazas de mercado y de restaurantes. Desperdicios como cáscaras o partes un poco dañadas de verduras, calabazas, patatas y carne cocinada. El primer paso es la trituración mecánica, esto se hace en un triturador industrial hasta obtener una pasta uniforme. Esta pasta se resuspende en agua destilada y a partir de esta se obtiene un extracto rico en proteínas y en vitaminas. Este extracto se filtra con una malla de 11 micrómetros para eliminar los posibles sólidos que aún queden en suspensión y después de esto se somete a una centrifugación a 9000 rpm durante 15 minutos a 4 grados centígrados.
Esto en aras de eliminar las posibles grasas que nos queden en el sobrenadante para obtener un medio translúcido. Después de esto, el medio se debe ajustar a pH 7 y al final se hace una esterilización en autoclave durante 15 minutos a 121 grados centígrados. Una vez el material está completamente esterilizado, se procede al empaque del producto y la distribución final en los envases. Obtenemos entonces un medio líquido similar al del crecimiento de las bacterias acidolácticas, que nos permite el crecimiento de cultivos bacterianos y de hongos. Aquí es necesario mencionar que tal vez sea necesario un paso de remoción de colorantes con tierras diatomáceas, pues muchas de las verduras traen pigmentos que, a pesar de que son antioxidantes y ayudarían a ser conservantes para el medio del cultivo, pueden tener cierta absorción en el ultravioleta visible, y una de las características de los medios de cultivo es que sean completamente translúcidos al ultravioleta para poder hacer análisis posteriores. Entonces, los protocolos que encontramos no mencionan un proceso de filtrado con tierras diatomáceas para eliminar flavonoides y colorantes naturales, pero se considera que sí es necesario. Debido a que en el mercado los medios de cultivo que se venden para los laboratorios de investigación o empresas en general son en polvo y luego son preparados en medios líquidos o en medios sólidos, nosotros nos proyectamos una mejor opción, la cual es vender el medio de cultivo sólido y líquido ya preparados en las cajas Petri, de tal manera que por medio de algún conservante puedan ser llevados a los distintos destinos y puedan ser usados de una vez por los investigadores o personal calificado con buena fiabilidad y de esa manera ahorrar tiempo en la preparación de estos medios.